Hola, bienvenidos a todos y bienvenidos a este taller que se llama puntualmente Cómo crear un modelo de negocios a prueba de totazos. Mi nombre es Oscar Salvador Figueroa y seré su capacitador en este momento. Y en este espacio también, ¿no? Qué chévere. Bien, antes de presentar todo lo que somos nosotros los emprendedores, qué estamos haciendo, por qué estamos haciendo este proceso para ti y por qué es muy importante, déjame también introducirme también un poquito. Yo soy Oscar Salvador Figueroa. Voy a dejar aquí para que me puedas ver un segundo. Soy Oscar Sebón Figueroa, tengo 33 años, soy profesional en negocios internacionales y también soy un magíster en emprendimiento e innovación. Mi experiencia profesional, que abarca casi 12 años, ha sido puntualmente en la creación de modelos de negocios y en toda la línea de innovación también. Entonces, hoy lo que voy a permitirme es poder compartirte a ti mi experiencia, un poco de lo que he aprendido, un poco de lo que hemos logrado a partir del tiempo y sobre todo lo que nosotros como organización no queremos propender y lo que queremos entregarte. Como introducción principal, al finalizar este video vas a tener un link que es como un test, como un examen, que consta aproximadamente de 15 preguntas, donde cuando respondas al menos el 90% de esas preguntas de forma correcta, pues será acreedor a un certificado que diga que has tomado este curso con nosotros. Y nada, eso es todo básicamente. Para iniciar entonces, es importante también que te mencione que esto es un video o una apuesta muy significativa para que tú entiendas los conceptos básicos del emprendimiento y la innovación a través de la creación de un modelo de negocio. Vamos a profundizar en elementos basados en el valor, vamos a profundizar en elementos basados especialmente en los tipos de negocios que tenemos, cómo funcionan y todo va a estar alineado a tres teorías fundamentales. La primera, vamos a tocar un poco sobre tendencias, el cual utilizamos una metodología que se llama Trend Fundamental de Trending Watching, que es una metodología muy interesante para poder identificar oportunidades significativas en el mercado. Vamos a trabajar con la generación de modelos de negocio de Alexander Osterwalder, que es una herramienta bastante fascinante que nos permite darle lógica a cómo nosotros eh, entregamos y capturamos valor después obviamente pues de su creación. Y finalmente vamos a revisar un poquito de una metodología que nos permita a nosotros poder establecer el precio de un producto. ¿Eh? Y unos elementos adicionales que te voy a explicar que deben ser muy importantes de igual forma para ti en este espacio. Bien, entonces comenzamos. El video dura aproximadamente una hora, pero es muy importante que tú puedas hacer las preguntas también que consideres en el cuadro de texto de este video. Y comenzamos con la primera pregunta, que es muy importante, y es ¿qué es emprendedor? Nosotros existimos para ayudar a las personas a crear emprendimientos conscientes, prósperos e innovadores. Es la razón de ser de lo que hay detrás de Emprende Ahora. Y para lograr eso, nosotros tenemos que generar este tipo de espacios de aprendizajes que permitan experimentar y encontrar oportunidades significativas en tu entorno. Eso lo apalancamos muchísimo a partir de ponerte en ambientes que sean de alto riesgo, pero con un alto sentido de seguridad. Y finalmente, lo que propendemos todo el tiempo es por entregarte herramientas para que las personas puedan aprender a idear, prototipar y validar su modelo de negocio, fortaleciendo ciertas habilidades bajo un enfoque basado en crear, medir y aprender, que creemos que es lo suficientemente idóneo para que tú tengas la oportunidad de poder desarrollar tus habilidades como emprendedor. Comenzamos este paso con la primera pregunta y es, ¿qué es la innovación? Para nosotros es importante que los emprendedores entiendan y profundicen sobre qué es la innovación, porque esto es lo que permite que su modelo de negocio evolucione con el tiempo y no se estanque. Para comenzar, es importante desbloquear algunos elementos. Lo primero es que hay una cantidad de personas hablando de innovación que puede aturdir el pensamiento o la forma en cómo nosotros hoy generamos una lógica más funcional alrededor de la innovación. Pero la verdad es que la innovación es una habilidad blanda. ¿Eso qué significa? Que no es una habilidad que se trabaja o se aprende sentado frente a un computador o un pupitre, sino que se aprende con el roce humano. Y se aprende en principio porque uno de mis escritores favoritos alrededor de la innovación, que se llama Tim Ballard, manifiesta puntualmente que el objetivo de la innovación es mejorar la condición humana. Y como ese principio se establece como un elemento, el elemento base de la innovación, de lo que se puede establecer, lo que se puede decir finalmente, es que nosotros hoy estamos llamados a sí o sí eh,
a buscarle soluciones completamente a los seres humanos para que la vida se prolongue, ¿cierto? Entonces, desde esa perspectiva, básicamente la innovación cobra mucho, pero mucho sentido. Ahora, otro elemento que es importante y que tiene que tener en cuenta es que la innovación tiene dos hermanas, y son dos hermanas que todo el tiempo están hablándose una a la otra para mirar cómo hacer las cosas mejor. Y esta es la creatividad y el diseño. Ambas funcionan en espectros que son bastante significativos para la concepción del bienestar humano. La creatividad se enfoca en esencia en crear cosas nuevas, pero que son cosas nuevas que se crean bajo un elemento base de restricciones. Eso quiere decir que la forma en que nosotros podemos explotar a mayor cantidad de creatividad es poniéndonos en ambientes que tengan muchas restricciones. Y por otro lado, el diseño, que aun cuando muchos creen que el diseño es poner las cosas bonitas, no. La función real del diseño es hacer que las cosas funcionen y que tiene un aliado muy importante que se llama la estética, ¿no? Y estos dos elementos, entonces, fusionados, permiten que la innovación se deslice hacia un buen horizonte. Bien, una frase interesantísima que nos da Anthony D. Scott es que innovar es realizar algo nuevo y diferente que tenga impacto. Para nosotros es supremamente también necesario que tú entiendas que si tu modelo de negocio y tú sientes que no genera un impacto frente a tus consumidores, es importante que lo revisemos, ¿eh? Muy bien, pero ¿por qué es tan importante innovar? Yo quiero, antes de pasar al siguiente espacio, y es mencionar algo muy significativo y que también debe ser muy crucial para nosotros, y es lo siguiente. Cuando nosotros estamos desarrollando una idea de negocio o una empresa o una startup o como lo quieras llamar, pero al final es un emprendimiento. Siempre debemos obsesionarnos con el problema que estamos solucionando. ¿Qué problema solucionamos nosotros? Hagas lo que hagas. Vendas empanadas en una esquina, vendas jugos en otra esquina, o tengas una empresa de software, lo que tú tengas, tú hoy le solucionas un problema a una persona, ¿cierto? Y es importante innovar porque la forma en cómo le solucionas ese problema a la persona tiene que ser lo suficientemente creativa y también diseñada que las personas sientan una afinidad hacia ti y esa afinidad se traduzca en fidelización. Es decir, que tendrías clientes básicamente que para toda la vida si te mantienes en un constante proceso de innovación basado en la creatividad y en el diseño de los mismos productos y servicios. Ahora, pero Oscar, parece que es un problema. Pues bien, nosotros a través de una cantidad de procesos de entendimiento y aprendizajes, entendimos que un problema realmente es una necesidad mal atendida o no atendida. ¿Eso qué quiere decir? Que probablemente tú hoy tengas necesidades que las solucionan mal y aún nadie ha hecho algo para solucionarlo. Es decir, crear un negocio, una empresa o un elemento similar que permite solucionar ese problema. Y me parece muy significativo y muy relevante de que tú hoy hagas conciencia de eso. Algo que nos pasó a nosotros en 2020 o antes de 2020 es que comenzamos a entender muy puntualmente cómo se usaban las tecnologías desde el 92 hasta el 2019, por ejemplo. Esta gráfica que nos entrega el Our World Daily in Data, lo que nos permite a nosotros entender cómo las tecnologías han ido creciendo en la medida que el tiempo va avanzando, pero sobre todo cómo otras que a través, obviamente, pues, de dispositivos móviles y ese tipo de cosas también han avanzado. Lo que básicamente nos dice esto, y creo que se entiende muy bien, es que hoy nosotros nos encontramos en un ambiente busca. Cuando hablamos de ambiente busca, estamos hablando de un ambiente que es altamente volátil y muy ambiguo. Cuando los elementos son muy altamente volátiles y muy ambiguos, hay un elemento transversal a ellos que permite o que nos hace entender que la evolución tiene que ser más rápida de lo que nosotros hoy creemos. Y eso se llama la tecnología. Y unos elementos puntuales aquí se pueden ver que del 2010 al 2019, por ejemplo, el crecimiento de uso de teléfonos inteligentes ha sido exponencial, así como el de redes sociales. Pero algo también que nos llama la atención es que en menos de 5 años, el crecimiento que ha tenido plataformas como Amazon Prime, por ejemplo, ha sido igual de rápido que lo que pasó del 92 al 95 en términos del uso del Internet, por ejemplo. Mejor dicho, señores, el primer insight o el primer hallazgo clave que les entrego a ustedes es que si ustedes hoy no están incorporando en sus negocios elementos de tecnología, la probabilidad de que usted se quede en ese proceso de mercado es muy probable. Y aquí vamos entonces con lo que mencionaba anteriormente y tiene un gran significativo y es la moda versus la tendencia.
¿Y esto por qué es importante y por qué es muy necesario para nosotros? Primero, porque a través de nuestra experiencia, nosotros al día de hoy, que puedo decir sin ningún problema que he atendido más de 500 emprendedores y he trabajado con más de 500 modelos de negocio, lo que les puedo decir es, muchos de estos negocios llegan con la efervescencia de una moda. ¿Sí? Y aquí podemos hacer diferencias puntuales sobre lo que significa ser emprendedor o tener un emprendimiento y lo que significa tener un negocio o ser comerciante. Sí, puede que sí, pero en principio nosotros tenemos la responsabilidad de poder entregarte la mayor cantidad de información suficiente para que tú seas muy consciente de lo que estás haciendo con tu empresa o negocio. En ese orden de ideas, lo que yo rescato, lo que quiero entregar es que tengamos una claridad sobre estos dos elementos. Tú hoy puedes emprender en moda o en tendencia, pero la probabilidad de que quiebres o que te fracases en la moda es mucho más alta que en la tendencia. Por eso es importante comenzar a identificar estos dos elementos. ¿Ok? En principio, aquí hacemos una pregunta y es, ¿qué de estos dos elementos es una moda y es una tendencia? Del lado izquierdo estamos viendo el gym, que es una prenda fundamental bastante longeva en nuestra vida, desde que tengo uso de razón veo el gym y uso jeans. Pero del lado derecho vemos un peinado que capaz de setentero, ochentero, que es un peinado que hoy no se ve o que no es de como de gran lógica verlo en la calle hoy, aunque hoy, bueno, ese tema también ha cambiado un montón, pero no significa que no haya una consistencia entre ambos, ¿cierto? Lo que ocurre del lado izquierdo con el yin es que este fomenta o fomentó o creó un cambio de comportamiento, las tendencias generó un cambio de comportamiento de consumo en las personas, mientras que la moda no necesariamente o no de forma fundamental, ¿ok? Probablemente la moda es una forma de sentirse y verse, mientras la tendencia es una forma de comportarse y que todos en conjunto pues generamos una conducta ahí. ¿Por qué el yin entonces es una tendencia y este peinado no? Aquí nos remontamos nosotros un poquito a la Segunda Guerra Mundial, cuando la mayor cantidad de trabajadores en Estados Unidos fue a la guerra, las mujeres asumieron el rol del hombre en las fábricas, en las factories, ¿no? Entonces, el asumir este rol no solamente significaba ir a la fábrica, sino literalmente ponerse en los pantalones de los hombres. Y cuando digo eso, me refiero puntualmente a que se usaba el jean no como una prenda de vestir en su momento, sino como una prenda de trabajo, y que la mujer lo usaba significaba una reivindicación sobre lo que significaba ser mujer y cómo el feminismo entonces comienza a ganar gran eh, partida dentro de un país tan importante como Estados Unidos. Y ese proceso lo que permitió en el corto plazo entonces es que pudiésemos tener elementos que activaran un comportamiento de consumo distinto que las mujeres tenían. Hoy el yin es un símbolo del feminismo y es muy importante que lo veamos de esa forma porque aquí es donde comenzamos a ver los comportamientos reales en el consumo de las personas. Entonces, evidentemente, el jean, una prenda de vestir, sí es una tendencia, mientras que un peinado no lo es. Y aquí hay algunos elementos o algunos ejercicios que vamos a hacer para poder entender qué es un comportamiento y qué es una tendencia para que lo entendamos bien. Lo primero son los autos eléctricos, ¿son una moda o una tendencia? Tienen 3 segundos. Uno, dos, tres. Los autos eléctricos son una tendencia. ¿Por qué razón? Hay varios elementos alrededor del mismo. Primero, siempre apliquemos el concepto. La tendencia genera un cambio de comportamiento en el consumo. Hoy, más de una persona que tiene carro a combustión, a gasolina, ha pensado o piensa en comprar un carro eléctrico. Primero, porque es mucho más económico en el corto plazo, digamos, por consumo de gasolina, te ahorras mucho más. Segundo, hay un tema generalizado que se llama cambio climático y que obviamente pues el uso de carros eléctricos aminora eso un montón, eso también es un cambio de comportamiento. Y tercero, la posibilidad de transportarte de un lugar a otro eh, gastando menos dinero y ayudando al medio ambiente genera entonces esa concesión de conducta. Por lo tanto, sí es una tendencia. Ahora bien, los carros eléctricos no son nuevos, los carros eléctricos tienen 30 años más fácilmente, solo que la forma de producción ha sido más masiva en estos últimos 10 años. Ahora bien, los pantalones acampanados, ¿son una moda o una tendencia? Evidentemente son una moda, algo que ocurrió en su momento, que no generó necesariamente un cambio fundamental en el comportamiento de consumo de las personas,
que en ese momento pues, personas compraban más pantalones con bota de campana, pero que hoy no necesariamente. El uso de tapabocas. Para nosotros, el uso de tapabocas hoy es una tendencia porque se escaló como un comportamiento. Hay un tema importante y es, desde que yo estaba pequeño, yo hago mi claridad, tengo 33 años, recién cumplidos, entonces, desde el 92 para mí no era tan usual ver a la gente con tapabocas, a no ser que fuese en un hospital, ¿no? Y hoy, ver a alguien al lado tuyo con un tapaboca, para ti es lo más normal del mundo por dos razones básicas. La primera, porque es un tema netamente de higiene y de cuidado de sí mismo y protección de los demás. Y la segunda, porque venimos también de un proceso que nos cambió la forma en cómo nosotros consumimos este tipo de productos. Pero si tú agarras los tapabocas y le pones florecitas, estampas y todo el tema, eso no es una tendencia, eso es una moda. No genera un cambio fundamental en el comportamiento de consumo de las personas. Un elemento que sí es viral, muy importante, es la TikTokización del contenido. Entonces, que el contenido ya dure no más de un minuto, de 5 minutos en algunos casos, y que te entreguen información de valor y puntual, eso tiene mucho elemento de formación innovativo para ti. Listo. Ahora bien, la siguiente pregunta es ¿por qué es importante las tendencias en mi negocio? Anteriormente habíamos discutido y hemos hablado sobre que en esencia lo que tú tienes que tener en cuenta es que solucionas un problema para las personas, ¿eh? Y ese problema que tú solucionas debe ser solucionado de una forma creativa y debe funcionar. Eso quiere decir que también debe estar muy bien diseñado. Pero para entender eso y no perderme en las lógicas funcionales de la innovación, yo debo entender muy bien en qué tendencia yo me encuentro. O si esa tendencia en la cual yo me estoy apalancando hoy está en una etapa donde encontrar oportunidades significativas es relevante. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que la tendencia a nosotros nos permite poder entender qué va a sentir la sociedad alrededor de ese problema que tienen y de cómo lo solucionan, de cuáles son esos factores que podrían cambiar ese estado o ese modo, o sea, qué podría generar un cambio realmente en las personas. Cómo nosotros entonces tenemos una percepción positiva o negativa sobre, sobre esos cambios que van a ocurrir. Y eso me parece más significativo y de más valor cuando tenemos emprendimiento o no y lo que podrían necesitar los usuarios en el futuro y cómo nosotros lo podemos ofrecer. Y todo eso debe condensarse en nuestra propuesta de valor o en lo que nosotros le presentamos a la persona como una propuesta de valor. Un caso bastante importante es el de Netflix y capaz es la mayoría lo conoce, ¿no? Pero a mí me parece muy importante que nosotros intentamos esto. Como Netflix se convirtió en el gran tiburón que se comió el pez de Blockbuster Video. Los que no conocen Blockbuster Video o no lo han escuchado nunca, esta era una tienda donde tú, bueno, era una empresa pues, que se dedicaba a alquilar películas. Ese alquiler de películas, tú ibas, pagabas por el alquiler del mismo y cuando pagabas por él, pues te llevabas tu videocasete, tu cassette, que es un cassette grande, y lo ponías en tu VHS, en tu casa o de pronto un CD y era la misma historia. El modelo era que tú te suscribías, en algunos casos, yo estoy hablando de Blockbuster como empresa, ¿no? Pero hubo muchas Blockbusters distintas con diferentes nombres que hacían lo mismo y por a ti te multaban si no lo llevabas a tiempo. El punto es que Netflix entendió algo muy importante, una tecnología emergente que venía en camino y ese era el Internet. Ni siquiera venía en camino, ya estaba. Y ellos comenzaron a pensar cómo estos CDs, que también lo hacen ellos, comenzaban a moverse de forma distinta con el streaming en línea, ¿no? Eso es lo que la innovación fundamental que ellos desarrollaron. Claro, hubo un proceso largo de cómo Netflix funcionó, de cómo evolucionó, y es un caso documentado de todo el tema, pero aquí estoy diciendo en esencia lo que es crucialmente importante. Lo que pasa es lo siguiente. Nosotros tenemos que entender cuáles son los ciclos de vida de los mercados y los productos. Los ciclos de vida de los productos y de los mercados se basan en dos variables, ventas y tiempo. Cuando los mercados están en una etapa de introducción, sus ventas no son tan altas. Es decir, pues, podría ser aquí pero las ventas aquí no son tan altas, pero si se dan cuenta, comienza a crecer las ventas. Pero este mercado como tal está lleno de mucha innovación, de muchas nuevas, que de momento van en el futuro a evolucionar y van a entonces llegar perdón, la palabra correcta sería sustituir a la madurez en el futuro, ¿no? Pero obviamente es un proceso de crecimiento, madurez y declive. Todos los productos pasan por eso. Ahora, la innovación per se está implícita en el desarrollo de las tendencias porque se entiende esa perspectiva.
Y la innovación, quiero dejarlo claro, no necesariamente está en el producto, puede estar en la forma como nos comunicamos, en la estrategia que desarrollamos, en la lógica funcional del mercado, en cómo nosotros leemos a otros competidores, cómo leemos a los consumidores y sobre todo cómo entendemos esas expectativas emergentes en general. Ahora bien, ¿qué pasa? En el momento en que Netflix llega, Blockbuster está en su momento, en su mejor momento. Capaz en su momento de transición de crecimiento a madurez, pero es aquí donde la mayor cantidad de organizaciones a nivel mundial comienzan a desarrollar nuevas innovaciones o a comprar innovaciones. ¿Qué pasó? Justo en el momento en que Blockbuster estaban en esa cúspide, Netflix estaba en su proceso de introducción. Y como Netflix estaba en su proceso de introducción, lo que terminó pasando es que Blockbuster murió y Netflix se quedó en la cúspide. ¿Qué quiere decir, señores? Que justo en el momento de madurez comienzan a emerger una cantidad increíble de innovaciones porque hay muchas más expectativas emergentes del consumidor. Cuando el consumidor tú le entregas un producto o un servicio y él lo comienza a consumir, con el tiempo saldrán nuevas necesidades o evolucionarán sus necesidades hacia unos elementos que ya no son tan expectantes, sino mucho más tangibles para el usuario. Y es donde nosotros como emprendedores tenemos que encontrar esas oportunidades significativas que son emergentes. Para encontrar esas oportunidades significativas emergentes, nosotros tenemos que buscar tendencias. ¿Y dónde podemos buscar tendencias? Aquí les presento 7 nuevas páginas que ustedes pueden realizar de tendencias de todo tipo desde Trend Hunters hasta la Cámara de Comercio de Bogotá, que me parece que tienen cosas interesantísimas, More Inspiration, Flipboard, lo que hay es lugar donde encontrar tendencias. Sin embargo, hoy, con el uso de la inteligencia artificial, le digo porque yo lo he usado, y de hecho, al final de este video ustedes van a tener también, o les voy a entregar, mejor dicho, unos prompts y unos enlaces donde ustedes pueden entrar y en ese espacio también encontrar tendencias, ¿ok? Comproban que podemos usar en ChatGPT, en Gemini, en Cloud, en cualquier otra inteligencia artificial, pero que ustedes pueden hacer fácilmente un proceso a través de una metodología que ya les voy a explicar. Entonces, ustedes pueden encontrar tendencias para el tipo de negocio que para el que ustedes hoy trabajan. Bien, y aquí le entrego entonces el Trend Fundamento, que es una herramienta de trending washing que te permite a ti encontrar oportunidades significativas basados o digamos, con un elemento, una variable muy significativa también, pero en 3 pasos. El primer paso que tienes que identificar son las tendencias en el espacio, las innovaciones presentes y los conductores de cambio. Hay una explicación detrás de cada una de ellas, ¿eh? En el prompt que les dejo en el enlace, ustedes pueden también investigar y de cara a eso encontrar su oportunidad significativa en su mercado. Está. Cuando nosotros encontramos, entonces, en ese orden de ideas, necesidades básicas e innovaciones presentes, y nos comenzamos a preguntar qué esas dos cosas que se han desarrollado para solucionar las necesidades básicas son más de lo mismo, es decir, algo que no tengo que hacer, que el usuario ya conoce, que no le interesa y que no necesariamente genera una innovación. Pero entonces cuando agarramos las innovaciones actuales o presentes con los conductores de cambio, eso quiere decir elementos que permiten que nosotros generemos un cambio estructural en la humanidad. Por ejemplo, el cambio climático es uno de esos, el Internet puede ser uno de esos también, el uso de inteligencia artificial. Vamos a encontrar entonces nosotros novedades. Y aquí es donde hay unos elementos puntuales, chéveres, significativos alrededor del mismo. Y finalmente, cuando yo tomo las necesidades básicas de las personas y los conectores de cambio, yo voy a encontrar expectativas por cumplir o expectativas emergentes. ¿Qué va a hacer la calidad con algo? Cuando nosotros hablamos de necesidades básicas, estamos hablando de esas necesidades que tu usuario, que tu cliente hoy tiene. Para eso también te recomiendo que utilices la pirámide de Maslow, que te puede dar una claridad mucho más puntual de cómo funciona la generación de conocimiento a través del entendimiento de las personas en sus necesidades básicas, ¿no? Por ejemplo, si tú vendes comida, pues tú solucionas necesidades básicas de alimentación, ¿ok? Y la pregunta hoy es, ¿cómo la gente hoy se quiere alimentar? ¿No? Se quiere alimentar de forma fácil, rápida, sana, quiere cuidar su cuerpo, ¿cómo? Listo. Y ahora, el siguiente paso es poder, de igual forma, mezclar estos 3 elementos, tanto las expectativas por cumplir o emergentes, lo más de lo mismo y la novedad para que tú encuentres en ese segmento una oportunidad significativa y estarías encontrando entonces una tendencia. Te estarías adelantando el futuro. ¿Vale? Y ahora, en este proceso, vamos a entender nosotros o cómo tu negocio tiene que crear, entregar y capturar valor. A eso es lo que nosotros llamamos modelo de negocio. Cuando nosotros estudiamos
toda una perspectiva de cómo desarrollar negocios, nos encontramos con esa palabra que parece ser fácil de entender, pero cuando lo ponemos en práctica o comenzamos a hablar con las personas frente a qué significa el valor, comenzamos a encontrar una cantidad de problemas, porque no todo el mundo lo entiende de la misma forma, pero a la final logran llegar a la conclusión que queremos que lleguen sobre el valor. Para este proceso nosotros utilizaremos la generación de modelo de negocio de Alexander Osterwalder, que capaz es la más conocida del día de hoy y que yo personalmente tengo casi que una maestría utilizándola. Recomiendo mucho leer su tesis doctoral, que es donde explica cómo funciona el modelo de negocio y que el modelo de negocio se basa, digamos, en tres ejes fundamentales. En transferir el valor, es decir, encontrar el valor y entregárselo al cliente. En configurar el valor, es decir, construir un producto o un servicio que nos permita a nosotros configurar todo ese valor para entregarlo y luego una fase de escalabilidad del negocio que no entendemos cómo el negocio puede crecer financieramente a través de la rentabilidad. Pero casi nunca en la creación del modelo de negocio nos centramos mucho en cómo le entra el agua al coco con la plata, ¿no? Sino primero entender bien el problema y luego con ese problema comenzar a establecer unos lineamientos que nos permitan saber si el negocio puede ser próspero o no. Pero lo que creo que es crucialmente importante es que eso que acabo de explicar se define puntualmente en la lógica del valor para el segmento de cliente. Perdón, para los usuarios que nosotros trabajamos. El modelo de negocio describe de manera racional cómo una organización entrega contextos sociales, culturales, en general, cualquier tipo de contexto, ¿no? Y este proceso de construcción del modelo de negocios es parte de la estrategia del negocio como tal. Entonces, la estrategia finalmente es cómo yo logro ser la mejor opción para mi segmento de cliente, cómo el cliente a mí me prefiere frente a mis competidores. Y para eso yo tengo que ser el mejor producto, capaz tengo que tener el mejor servicio, capaz tengo que ser el más barato, capaz, sí, tengo que tener el mejor producto, pero capaz tengo que ser el mejor en logística. O sea, indistintamente de todos los elementos que podamos relacionar con una estrategia de negocio, a la final es como mi segmento de cliente sabe que yo soy su mejor opción. Y es porque yo le entrego valor, ¿cierto? Para describir qué significa el valor o no, nosotros desarrollamos este esquema que utiliza Alexander para explicar entonces cómo de forma lógica entregamos ese valor. Y el valor, ojo, es la percepción que tiene el usuario frente a una solución que se le plantea por la necesidad que tiene. Necesidad que no está atendida o que está mal atendida. ¿Vale? Y esos tres elementos se combinan a través de un esquema de diseño fabuloso que es la deseabilidad, factibilidad y viabilidad. El modelo de negocio tiene exactamente 9 eslabones. Y esos 9 eslabones funcionan en engrane. Eso quiere decir, hay un proceso, hay un 1, 2, 3 de cómo se hace, de cómo se llena la herramienta y que deben hacer claridad con algo. La herramienta no necesariamente es para llenarla, es para pensar. Sé que necesitamos muchos nosotros aprender a pensar muchísimo en cómo desarrollamos el negocio. El primer elemento es la deseabilidad. Y aquí lo que trabajo yo son estos 4 elementos en conjunto que me permiten entregarle o entender si mi negocio es deseable, le interesa a mi segmento de cliente. Como mi segmento de cliente le entrego mi propuesta de valor, cómo se entrega la propuesta de valor, se lo hago a través de canales de información y de evaluación de mi producto. Y luego, a partir de un embudo de conversión, yo puedo entender cómo atraer usuarios. El otro elemento del lado izquierdo es la factibilidad. Y aquí es entender si yo como emprendedor, si yo como empresa, de verdad, puedo crear el producto que estoy prometiendo. Y si crearlo para mí no es tan costoso, ya es un tema de viabilidad, es decir, si el negocio es rentable. Vale, son los tres elementos que vamos a trabajar todo el tiempo y que usted tiene que hacerse la pregunta, ¿mi negocio es viable, es deseable, es factible? Muy bien, la primera pregunta es, ¿qué es el valor? ¿Para quién estamos creando valor? ¿Cierto? ¿Quiénes son nuestros clientes? Y hay que entender muy bien qué son esas personas porque su obsesión tiene que ser el problema que ellos tienen, ¿ok? No puede ser una cosa distinta. Tiene usted que obsesionarse con el problema que su segmento de cliente tiene. Para analizar eso, es importante que entendamos lo que es un mercado. Imaginemos que estas 6 sandías, patillas, watermelon, como las quieran llamar, son un mercado y que ellas en conjunto funcionan o tienen una dinámica comercial importante y es porque hay muchos compradores y vendedores. ¿Ok? Eso es un mercado. Obviamente, yo voy a enfocar en el mercado de mi segmento. Si usted lo que hace es que vende ropa o confecciona ropa, pues usted tiene que analizar muy bien el mercado de quién compra y quién vende ropa, ¿cierto? Pero vamos a segmentar un poquito más esto, vamos a verlo un poco más chiquito. Y vamos a hablar justamente del segmento. ¿Qué es un segmento? Pues un segmento es una patilla de esas 3 patillas que están ahí.
Y el segmento hoy está compuesto por unos elementos o unas variables bastante importantes, que son la demografía, la conducta, la geografía y los comportamientos. En orden sería geografía, demografía, conducta y comportamiento. ¿Cómo así? Sí. En principio el segmento lo que me dice es dónde están las personas. Esas personas que están en ese lugar puntualmente, ¿qué características demográficas tienen? ¿Son hombres, son mujeres o son hombres y mujeres? ¿En qué rango de edad están? Eh, Algunas personas hablan de estatus socioeconómico. Hoy no hablo de ese tipo de cosas porque creo que es fundamental que entendamos que la persona ya consume cualquier tipo de necesidad de especificar o profundizar en qué están. Sin embargo, también me parece muy importante que lo tengan en cuenta, siempre y cuando el tipo de producto sea así, así se decida, ¿no? Pero de pronto decir cuáles son esos elementos demográficos que son importantes para nosotros es realmente importante para poder tener una visión más clara de cómo está ese mercado. Y luego viene el tema de conductas de compra, y es esa persona por lo general que compran, ¿no? Porque si la persona de pronto, si tienen, están en Santa Marta y si son de esa demografía, pero capaz no compran ropa confeccionada, no les interesa comprar ropa confeccionada, entonces ya hay nuestro segmento, ¿no? Y finalmente el comportamiento es que exactamente qué compran o cómo lo compran, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir que son mujeres entre 25 y 60 años de edad que viven en la ciudad de Bogotá, viven o visitan frecuentemente la ciudad de Bogotá, ¿por qué no? Eh, que están interesadas o frecuentemente compran ropa confeccionada por modistas y generalmente prefieren hacer las compras de forma física. Es un segmento de cliente, ¿cierto? Pero ese segmento de cliente, cuando yo pongo esta concepción acá así, entiende que es supremamente gigantesco también. Aun cuando yo ya lo segmenté y especifiqué quién eran puntualmente, la siguiente parte que viene es definir quién es mi cliente objetivo. Porque si bien esas personas ya las tienes claras, hay unos atributos y características de tu producto que no a todos les interesan. Y es aquí en donde tú tienes que comenzar a bajar un poquito más, entonces, tu segmentación. Y en esa línea, lo más importante es que tú definas ese cliente, ya que sabemos que son mujeres entre 35 y 60 años que viven en la ciudad de Bogotá. Ahí ya ubiqué un poco de mi biografía y todo el tema. Lo que yo voy a es ahora es especificar un poco más mi conducta y mi comportamiento. Entonces, ahora lo que yo voy a decir puntualmente es lo siguiente, que esas mujeres adicionalmente están interesadas en algún tipo de material puntual. Una tela, no sé, tela hecha con algodón chino, y este algodón además permite que la tela sea hipoalergénica. Listo. Y le puse una adicional que me permite a mí entender aún mejor qué es mi segmento. Pero adicionalmente, estas personas requieren una asistencia personalizada o están interesadas en una asistencia personalizada casi que a domicilio. Entonces, miren, aún describí mejor mi segmento de cliente y eso permite que mi producto sea mucho más acertado en su diseño. Y yo he escuchado a muchas personas hablar de la palabra nicho. Es mi nicho de mercado, es mi nicho de mercado. Y yo lamento informarles que aquí hay una percepción un poquito errada sobre lo que significa un nicho. Un nicho son esas personas que utilizan un producto o un servicio para satisfacer una necesidad distinta a la que ese producto se diseñó. Es decir, pongamos un ejemplo. Es decir, eh, un ejemplo que yo doy siempre que ayuda un montón es el tema de Secret Cure. Este es un ejemplo muy bueno. ¿Por qué? Porque es una crema que fue diseñada para resarcer cicatrices. Y, oh sorpresa, las personas también lo usaban para disminuir arrugas en la piel. Entonces, de salida, aquí estamos encontrando un nicho, porque son personas que probablemente se puede diseñar un producto nuevo o redefinir el mercadeo, no sé, para poder encontrar una nueva forma de vender, porque es una necesidad nueva que se descubre con el uso del producto. ¿Eh? Y lo mismo pasó con un montón de cosas. Lo mismo ha pasado con Coca-Cola, lo mismo ha pasado con Vivo. Hay una cantidad de ejemplos que podemos tener en ese orden de ideas. Pero piensen esto de la siguiente forma. Un nicho es una semilla de la patillita, ¿no? De la sandía. Esa semilla tú la siembras y ¿qué pasa? Que nace. Pues en teoría nacerán varias patillas, es decir, un nuevo mercado. Y ahí es donde comenzamos nosotros a entender bien cómo la cosa funciona. Porque es un nuevo mercado, un nuevo target, un nuevo, un nuevo segmento, pero aquí es donde nosotros tenemos que darle claridad funcionalmente a lo que estamos haciendo, qué es lo que
repito una y otra vez más, diseñar el producto para que el segmento lo use de una forma, de una buena forma o de una forma correcta. Y vamos ahora a entender algo muy importante, y es que nosotros tenemos clientes y usuarios, ¿sí? Por lo general, el cliente sabemos que es la persona que paga, que hace un pago por el producto o servicio, y el usuario es el que usa, ¿cierto? Ay, pero es que yo he usado, pero o sea, que si yo voy al supermercado y compro, por ejemplo, agua para mí y me la tomo, yo que soy cliente o usuario, eres ambos, porque tú pagaste y tú consumes, ¿cierto? O sea, tú usas, perdón. Ahora bien, ¿y el consumidor quién es? Pues también es la mezcla de ambos, es quien consume y quien compra. Entonces, el consumidor finalmente somos todos, al final. Pero el usuario paga, pero el cliente paga y el usuario usa. Caso puntual, los papás compran pañales para sus bebés. ¿Quién usa? Usa el bebé. ¿Quién compra? El papá. ¿Quién es el cliente? El papá. ¿Quién es el usuario? El bebé. ¿Quién consume el producto? Ambos, porque ambos lo necesitan. Entonces, desde diferentes perspectivas, ¿no? Pero lo necesitan, ambos lo consumen. Se acabó. Esta parte es muy sencilla. Y una vez usted tenga su segmento bien definido, que ya sepa quién es el segmento, tienen que entender si el problema que usted va a solucionarle, para él le genera un valor en qué espectro, en qué perspectiva, ¿eh? Y aquí tenemos varias perspectivas que son importantes, 10 de hecho, que se plantean a partir de la incidencia del producto. Usted puede tener una propuesta de valor que se enfoque en precio, o en novedad, o en calidad, o en conveniencia, o en estatus, o en personalización, o en diseño, o en reducción de costos, en reducción de riesgo, o en desempeño. Esto es importante que lo tengan en cuenta y que ustedes se encasillen en uno de ellos. Evidentemente, si usted tiene más de un segmento de clientes en su empresa, en su negocio, usted debe tener más de un modelo de negocio. Nosotros creamos modelos de negocio por segmento de cliente. No es que tengo 5 segmentos y un modelo, no. Si tengo 5 segmentos, tengo 5 modelos de negocio. Y aquí es donde hay que puntualizar muy bien, porque ¿qué quiere la gente? ¿Ok? ¿Qué quiere la gente cuando llega a usted? A la gente le importa el precio. Es decir, para la gente es importante comprar un producto barato. Si eso es así, entonces el producto puede que lo compren por precio. Pero si el producto es costoso, no me importa siempre y cuando a mí me haga una reducción de costos en el futuro en algo, ¿cierto? Los seguros, por ejemplo, a mí me hace una reducción del riesgo. Y es una realidad. Yo tengo un seguro de todo riesgo en mi carro y, por ejemplo, cuando me pinché hace unos días, se me desinfló la llanta y yo dije, bueno, tengo que cambiar la llanta, era mediodía, hacía mucho calor, estaba un poco enredado. Y yo, bueno, está bien, tengo que cambiar la llanta. Y recordé, oye, tengo un seguro de todo riesgo, pues ya me aseguro. Y en menos de 20 minutos alguien llegó y me despinchó y me puso una llanta nueva y todo el tema. Y fue súper fantástico. Y yo, para mí eso tiene valor. ¿Ok? Entonces es importante que ustedes también identifiquen qué es lo que tiene valor realmente para el usuario. Para el usuario tiene valor el precio, la novedad, la calidad. Y también es importante que entiendan quién es el segmento de cliente. Si usted va y le pregunta al segmento de cliente equivocado, la mayor cantidad de gente cuando el segmento es equivocado le dice que el precio es lo más importante. Pero en otros elementos, lo ideal es que usted pueda clasificar en que usted es muy bueno entregando valor y la gente qué valora de usted realmente. Una vez tengamos claridad sobre ese tema, aquí planteo un ejercicio de cómo es construir una propuesta de valor de alto valor comercial. Esta propuesta es lo siguiente. Usted va a agarrar el beneficio principal que el cliente quiere obtener más lo que el cliente quiere evitar, es decir, el dolor que tiene y el problema que se va a solucionar, más la descripción de tu producto, qué es tu producto y cómo funciona. Esos elementos en conjuntos automáticamente le informan a las personas que quieren. Aquí hay un ejemplo que culpamos nosotros, si es, aumenta tu venta en canales digitales, es lo que la gente quiere. Lo que no quiere es sin invertir mucho tiempo ni dinero, o sea, no quiere invertir ni mucho tiempo ni quiere invertir mucha plata, automatizando tus procesos de mercado digital y generación de contenido. Si yo le presento esto a alguien que necesite aumentar sus ventas en canales digitales, pues automáticamente la persona va a entender qué le estoy tratando de decir y le va a llamar la atención. Ah, me propones eso, dime cómo lo haces. O te va a preguntar, ¿no? Entonces, si te pregunta cualquier cosa, pues ya ahí tú sabes que tu propuesta está funcionando. Una vez entendamos que tenemos nuestro segmento de cliente y tenemos nuestra propuesta de valor, es momento en que definamos cuáles son los canales de comunicación. De comunicación o información, de evaluación, de compra, de entrega y postventa. No hay que definirlos todos, no tienen que tenerlos todos estructurados, pero por lo menos deben tener el de información y el de entrega clarísimos, ¿eh? El de información es cómo yo coloco mi propuesta de valor en canales de información que le permitan al usuario conocerme, darme a conocer. Y estos son páginas web, redes sociales, radio, televisión, periódico, no sé dónde lo quieras colocar.
También puede ser revistas, citas o reuniones, puede ser material publicitario impreso, que es el POP, y a partir de eso, el segmento comienza a conocer más de lo que tú ofreces y cómo lo ofreces. Y luego viene un tema de evaluación, que es en donde el usuario puede evaluar tu producto antes de comprarlo. Y para eso existe un tema de evaluación, donde tú puedes ver reseñas de otros usuarios, puedes ver explicaciones del producto y puedes ver demostraciones o pruebas gratuitas del mismo. Luego viene el proceso de compra y es en donde él compra. Se compra en una tienda, se compra en una pasarela de pagos, en una tienda online, si de pronto puede hacer transferencias, ¿sí? Entonces, ¿cuál es ese canal que le permite al usuario también entender cómo puede pagar? Viene la parte de entrega donde tú tienes que especificarme cómo me entrega el producto y tiene que quedar muy claro, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de asesorar a emprendedores donde no tienen muy claro la forma en cómo entregan el producto, y no lo digo porque no sepan cómo hacerlo o no, sino porque la forma logística de entregarlo puede ser bastante aparatosa o de mucho cuidado, número uno. Y número dos, porque la entrega en muchas ocasiones de la entrega depende mucho del valor del producto. Por ejemplo, si usted no explica cómo se debe usar, no sé, un sistema de energía solar que usted instale en su casa, usted puede cometer el error de agregarlo y dañarlo. Y eso obviamente puede dañar la percepción del valor del usuario. Y finalmente, los canales de postventa o de evaluación postventa, ¿no? Y aquí son encuestas y entrevistas. El usuario casi nunca dice que el producto no le gustó, por lo general, le cuesta un poco aceptarlo, pero aceptarlo de forma presencial no, pero sí es importante que ustedes tengan esas encuestas de forma anónima, por ejemplo, o clientes con quien han tenido problemas y quieren evaluar bien eso. Entonces, por ahí son los elementos cruciales. Ahora viene el otro elemento, y el otro elemento es el relacionamiento con el cliente. Estos cuatro elementos que a continuación terminaré de explicar son los que componen la deseabilidad del negocio. Acá lo que estamos viendo nosotros es que hay dos formas de relacionarse con las personas. De forma automática, usando tecnología como redes sociales y similares, y también de forma personalizada, ¿no? La personalizada sí es que requiere la presencia de un ser humano para ser atendido, ¿ok? Y para ello es importante que nosotros entendamos en qué momento nos vamos a relacionar con el usuario y de qué forma. La mayoría de negocios hoy día son mixtos. Tienen un tema automatizado y tienen un tema personalizado. El embudo de conversión de nosotros nos permite entender en qué momento nosotros debemos automatizar o personalizar nuestros servicios. En la primera parte nosotros encontramos, pues en este proceso encontramos la parte de atraer. Atraer es cómo yo logro tener una masa grande o crítica de personas a que conozcan mi propuesta de valor y luego yo cómo decanto lo que sí son mi segmento de cliente y cómo finalmente termino en una fase de comprar. Vamos a suponer entonces que ustedes hoy dicen, oye, ¿sabes qué? Tengo mi negocio. Y mi negocio hoy se dedica a la venta de artículos de belleza que importo de China o de Corea. Y entonces yo tengo mis artículos y tengo mi segmento de cliente muy bien definido, ¿no? Yo tengo un segmento de cliente que son mujeres, una vez más, mujeres que están entre los 18 y los 40 años de edad, que están en Colombia, que están acostumbradas a consumir, a comprar productos por internet, que les gusta mucho de pronto ver influencers o similares que utilizan o que hacen sesiones de Get Ready With Me o algo similar. Y listo. Entonces, como yo sé que ese es mi segmento de cliente, yo voy a tener una propuesta de valor. Mi propuesta de valor es básicamente obtener los mejores maquillajes que están en tendencia en Corea, que cuidan tu piel sin tener que buscar o preguntar mucho en mi tienda de cosméticos en mi tienda de cosméticos o en la tienda de cosméticos tal. Y esa tienda, cuando yo entro a la tienda online, lo que me encuentro son una cantidad de productos que son testeados casi que en tiempo real, bueno, no casi que en tiempo real, no, pues con video de personas o de mujeres que están probando el producto en ese mismo momento y que tú puedes ver cómo el producto se aplica, que se aplique todo el tiempo. Esa es mi propuesta de valor, básicamente. Yo lo que hice fue configurar esa página web de esa manera, con los productos, y después poner el stock de cada producto que funcione de una u otra manera también como una llamada a la acción. Pero obviamente la gente no va a entrar porque, ay, voy a buscar en Google esta tienda, no, no, no. Lo ideal es que tú establezcas una estrategia de mercadeo donde tú vas a encontrar al menos a 5 influencers que hagan ese tipo de cosas y utilicen productos de lo que tú vendes y recomienden tu página de una vez. Esa es tu estrategia. Y tú necesitas entonces convertir a los clientes. Cuando las
estas 5 influencers utilicen tus productos y refieran tu página, tú vas a obtener por cada una de ellas una interacción con una cantidad X de personas. Y supongamos que han sido 1 millón de personas. 1 millón de personas han tenido interacción con las chicas. Esas 5 influenciadoras te han traído 1 millón de interacciones. Pero de ese millón, solamente 100.000 le dieron clic al link de tu página web y fueron a tu página web. De esas 100.000 que fueron, podemos decir que son atraídas. Se convierte en cuántas. ¿Cuántas personas entonces, al entrar a tu página web, compraron un producto? Y supongamos que de esas 100.000 que entraron, 20.000 le dieron clic o hicieron alguna pregunta o dieron sus datos. Algo hicieron, 20.000. Y de esas 20.000, aproximadamente 2.000 hicieron una compra. Eso quiere decir 2.000 que compraron, ¿eh? Y de esas 2.000 que compraron, volvieron a comprar nuevamente 500. Eso quiere decir que el 25% de las personas que te compran regresan a comprarte. Si tú invertiste, sí, o sea, quiero hacer la claridad. Si tú invertiste en estas 5 mujeres 1 millón en cada una, probablemente tu inversión ya retornó. ¿Ok? Entonces, ¿por qué razón? Porque atraer a 100.000 personas acá para venderle a 2.000 no me parece una mala conversión. De hecho, es una buena conversión, ¿no? Claro, todo depende de cuánto invertiste para vender. Pero si nosotros supongamos que tenemos un precio promedio de nuestros productos de 10.000 pesos y 2.000 me compraron, ¿entonces cuánto tengo, eh? ¿Cierto? Ahí donde nosotros estamos viendo, obviamente, pues la lógica funcional del negocio. Entonces, si 100.000 personas entraron a mi página web y de esas 100.000, 20.000 le dieron clic o hicieron alguna pregunta, algo por el estilo, entonces estamos hablando de que el 20% de los usuarios que entran a mi página web les interesa el producto o servicio. Y de esas 20.000, el 2.000 compraron, que estamos hablando que básicamente el 2% me compra. Entonces, ¿cuántas personas necesito que entren a mi página web para que me compren? No 2.000 sino 10.000. Es muy obvio, ¿no? Son 1 millón más o menos. Ahí es donde nosotros comenzamos a entender cómo el negocio funciona y cómo mi relacionamiento con el cliente es supremamente importante. Por eso es tan necesario que mi información esté en el canal de comunicación para que tenga luego un relacionamiento con el mismo cliente. Bien, y hasta aquí vamos con la transferencia del valor con la deseabilidad del mismo, del modelo de negocio. Y ahora viene mi parte favorita del modelo de negocio. Después que yo establecí todo el modelo de cómo quería que funcionara, de entender al usuario, de entrevistarme con él, de hablar y todo ese tipo de cosas, viene la siguiente parte que es las fuentes de ingreso. ¿Y por qué para mí la parte más importante, más favorita? Porque aquí donde en teoría a mí me parece que utilizamos más el factor de innovación. Esos factores de innovación se basan elementalmente en donde yo puedo poner ahora mi producto y servicio en función del desarrollo de una estrategia comercial. Y eso, básicamente lo que me dice es yo cómo gano platica, cómo gano plata. Según Alexander Osterwalder, hay 7 tipos de fuentes de ingresos, 7 formas de hacer dinero. La primera, que es la más sencilla, es venta de activos. Es decir, te va a la tienda, véndame señor una calculadora, tome su calculadora, mete una calculadora, en una calculadora, entre tome su dinero. ¿Ok? La segunda se llama cuota por uso. Esta es la que usan los bancos, también los taxis, también los hoteles. Que es, por un tiempo determinado, tú usas mis productos o servicios y con base a una variable, ya sea tiempo, distancia, peso, qué sé yo, tú consumes ese producto. Entonces se monta un taxi y el taxi te le cobra por la cantidad de kilómetros recorridos con base en un tiempo. Y es lo que le cobra, ese tiempo que utilizó el servicio. Igual pasa con un hotel, 24 horas o las horas que se dio el hotel, pues produce ese producto y servicio. ¿Qué ocurre? La diferenciación puntual es que son asistidos, es decir, alguien más lo hace por ti, ¿vale? Tú simplemente estás ahí. La cuota por suscripción es básicamente lo mismo que la cuota por uso, pero la diferencia radica en el uso ilimitado por un periodo específico. Un ejemplo, Netflix, Spotify, que tú puedes usar el servicio 24 horas al día, pero debes actualizar el pago mensual, de forma mensualizada, ¿ok? Y aquí también recibir el servicio de forma automática o más fácil de usar, asistida capaz. Esa es la lógica. El otro proceso es préstamo o arrendamiento. Entonces, la diferencia con la cuota por uso y la suscripción es que aquí tú arriendas también por un periodo específico, días, horas, pero aquí no tienes un servicio, o sea, nadie hace algo, nadie por ti. Tú lo haces. Por ejemplo, tú manejas el carro, tú
te tienes en tu casa, se renta una casa, si tú le das el manejo al bien que te entregan en ese momento para sacar el valor. Está el otro elemento que es corretaje o intermediación, que aquí básicamente es es condicional por algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo conecto a una cantidad X de personas con un producto o un servicio que les interesa y si compran, pues yo me gano un pedazo de esa venta. Por ejemplo, cuando ponemos una casa en venta y yo te ayudo a vender la casa, pero si la vendo yo, pues dame un porcentaje de lo que te ganaste, un porcentaje pequeño, pero un porcentaje, ¿no? Para ayudarte a vender, que es lo que tú quieres. Por ejemplo, la plataforma de Airbnb hace eso puntualmente. Y además que está evolucionando tanto el tema del corretaje que ya le cobran al usuario y le cobran al cliente. Entonces ahí también para que lo podamos ir analizando. El otro elemento es los otorgamientos de licencia. Ese otro elemento de licencia también ha evolucionado un montón porque en principio, supón tú que tú pagas el uso de una propiedad intelectual, en este caso, por ejemplo, Microsoft Office 365, por un año y tú pagas 350.000 pesos por usar todas las herramientas de ellos por un año, por usar su software. Pero también está evolucionado en otras medidas. Por ejemplo, hay gente ya que vende cursos en línea que tú, pues, te entregan todo su conocimiento, todo lo que saben, y esa venta tú la pagas de forma mensualizada o la pagas de forma automática, pero bueno, el punto es que o la pagas para toda la vida, como hay casos que he visto yo. Y finalmente está el último que es publicidad, que tú cobras por contar una masa crítica de personas con personas que les puede interesar tu producto o servicio. Y es porque lo tienen muy bien segmentado organizado. O sea, el caso de Meta, por ejemplo, que creo que hoy en línea, junto con Google, son los que más venden publicidad. Entonces tú lo que haces es que le pagas a esa persona porque te publicite. ¿Ok? Estos elementos creo que deberíamos hacer nosotros. Utilizar uno por uno y poner cada uno de estos elementos en tu modelo de negocio. ¿Cómo así, Oscar? Pero que no puedo vender todo. Claro, tú lo que haces es aprobar cuál te hace más sentido y de cara a eso, qué tiene que pasar en tu producto y servicio o qué se tiene que modificar para que se adapte al mismo. Yo creo que hablamos con una señora que tiene un lugar donde vende patacones rellenos, que en la costa de una vaina súper súper rica. Y lo que le decía yo es, oye, pero tú puedes vender, tu negocio puede funcionar también como cuota por uso. O sea, tú puedes vender un banquete, ¿sí? Y el servicio del banquete de patacones, y claro, el patacón tiene que ser con estética puntual, ya tiene que tener otros elementos, pero que lo que tú haces es que das un banquete de tipo desayuno o tipo picaditas, con una evolución de tu producto, y eso se puede vender de esa manera. Hay otra chica que tiene una capacidad abrumadora, bestial de crear, de moldear el fondo muy bien y crear con eso figuras tipo peluche y todo ese tipo de cosas que no son peluches, pues, pero similares. Y ella decía, ven, yo quiero hacer un curso, claro, es un tema de otorgamiento de licencia, porque te puedes explicar a la gente cómo hacerlo también, ¿cierto? Pero también puedes dictar talleres de cómo hacer esto en colegios o para la distracción de personas. También estaba el caso de la intermediación que puedes tener. Otro caso, teníamos otro emprendedor que él ayudaba a la gente a que pasara su revisión tecnomecánica, porque la revisión en carro. Entonces él también lo que hace es alianzas con CDAs, con centros de autorización de tecnomecánicas, donde él también gane, digamos, por llevar clientes, eso puede ser algo adicional. Y ahí es donde vamos nosotros a evolucionar nuestro modelo de negocio, ¿no? Es cómo llevamos, cómo hacemos que cada uno de estos elementos de fuente de ingresos vayan a evolucionar. Y luego de eso, lo que viene a hacer la pregunta es ¿por qué me compran a mí? O sea, ¿por qué razón yo cobro más allá de lo que yo entregue como valor? Y la realidad es que a ti te pagan por lo que tú haces, por lograr que hagas lo que haces. ¿Ok? Eso tiene que ser muy importante. Porque tú te quemes las pestañas, porque tú agarres el producto y lo transformes, porque tú grabes, porque tú escribes, por eso te pagan realmente. Porque finalmente es lo que haces. Y eso que haces, nosotros lo llamamos actividades con recursos claves. ¿Qué significa eso? Que por un lado, tú lo que vas a hacer es escribir todas esas acciones que sabes que son crucialmente importantes para que tu negocio funcione. Por lo general, yo le digo a los usuarios, mira, si tú me puedes decir las 10 principales actividades que tú haces, yo me siento feliz. Hay forma de lograrlo, escribirlo, pero si tú me escribes esas 10 actividades que tú haces y tú me las explicas configuradas, o sea, eso quiere decir, mira, ve, paso uno, hay que hacer tal cosa, paso dos, hay que hacer tal cosa, para lograr crear el producto y servicio y ponerlo a disposición del segmento de cliente. Y luego me tienes que decir también cuáles son los recursos humanos, físicos, intelectuales y económicos que necesitas para poder ejecutar todas esas actividades. ¿Listo?
Es muy sencillo, es muy básico. Hay una matriz que puede diseñar del tema. También le vamos a dejar material sobre ese proceso. Sin embargo, aquí importante es que ustedes entiendan que esas dos combinaciones son lo que permite que ustedes tengan la capacidad de decir esto vale tanto. ¿Ok? Y tienen que ser muy específicos para usarlo también. Ahora, lo que nosotros aquí manifestamos todo el tiempo es que ustedes deben también tener la capacidad de entender cuáles son los recursos claves son los más complejos de conseguir. Y cuando ustedes tengan esa capacidad de entender cuáles son más difíciles de conseguir, ustedes ahí saben que necesitan un soporte, ¿no? Necesitan un aliado clave. Voy a tener aquí la presentación para terminar de hacer como un contexto general sobre lo que los modelos funcionalmente significan en el corto plazo y por qué es tan importante que ustedes también lo tengan claro. Cuando los modelos de negocios se basan en esencia en darle mucha especificidad o mucha explicación a lo que significa el producto, hay una falla en el modelo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el modelo no tiene que explicarse puntualmente a profundidad. El modelo que tiene que ser es muy perceptible desde el punto de vista del valor. Y para que sea perceptible, no necesitas tener el mejor producto, el producto más perfeccionado, ¿no? Nosotros podemos innovar en cualquier elemento del modelo de negocio. Es falso que nosotros innovamos solamente en el producto, ¿no? Nosotros podemos innovar desde la fuente de ingreso hasta las actividades claves, hasta el mismo relacionamiento. Aquí lo que importa crucialmente es que el cliente percibe ese valor y nos pueda comprar. ¿Vale? Y en síntesis, lo que nosotros evaluaremos en un futuro es cómo todo eso que nosotros hoy estamos percibiendo como valor termina siendo retante para el segmento de cliente final. Voy a poner aquí, en ese orden de ideas también, una herramienta o una prueba que les quiero hacer para saber qué tan buenos son ustedes en matemáticas. ¿Eh? Este tiene un objetivo muy puntual que es el análisis del entorno. ¿Por qué el análisis del entorno es tan importante? Y puede ser predictivo además. Primero, lo que quiero que tengamos en cuenta es que van a tener exactamente 30 segundos para resolver unas operaciones matemáticas que van a ver a continuación. Solo 30 segundos y yo los voy a contar. Yo contaré del 1 al 30. Y quiero aclarar anteriormente a eso que yo cuento rápido. ¿Están preparados para lograrlo? Necesitan papel y lápiz ya mismo para resolver estas operaciones matemáticas. Son poquitas operaciones matemáticas. Sí, a la cuenta de 3 las haces, son sencillas además. A la cuenta de 3. Ojo, solo tienen exactamente 30 segundos. 30 segundos no más. Uno, solo 30. Dos, 3 y vamos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Señores, mano arriba, porque ya tienen que haber tenido sus operaciones matemáticas listas. ¿Qué termina pasando en este momento? Vamos a revisar entonces las operaciones y los resultados. Vamos a ver cómo nos fue. Primero, tendrá solo 30 segundos, no más, para resolver las siguientes operaciones. Cambia el signo indicado por un más para obtener el resultado. Espero que todos hayan tenido las respuestas correctas. ¿Qué pasó aquí, señores? Ustedes dirán, oye, ¿este man qué me hizo? Probablemente no todos. Yo creo que hay una gente muy juiciosa que sí leyó el enunciado, pero la mayoría no lo leyó y dio el resultado erróneo y se debe llevar por una variable adicional que era el tiempo. Cuando no entendimos lo que pasa alrededor, eso pasa con el modelo de negocios. Si los modelos de negocios no entienden todo lo que pasa alrededor, porque son 9 momentos donde nosotros nos tenemos que analizar el negocio desde diferentes perspectivas, aquí vamos a encontrar problemas. ¿Eh? Ahora bien, me falta un elemento todavía que explicarle, que es la estructura de costo, pero quiero explicarlo con un ejemplo para que sea más fácil para todo el mundo. Ahora, ¿qué es un modelo de negocio? Lo hemos hablado anteriormente, cómo una empresa crea, captura y entrega valor. Este es el modelo que vamos a llenar, este es el que ustedes van a tener un lienzo donde van a poder llenarlo uno por uno y les voy a explicar cómo llenarlo. La primera parte es poder entender quién es el segmento de cliente, ¿no? Y en este caso, este es un negocio que vende bolis, ¿ok? Vendemos bolis. Y lo quise hacer lo más sencillo posible para que ustedes generaran mucha más conciencia alrededor de eso. ¿Quiénes son nuestros clientes? Ustedes que han formado un grupo de personas con unas características básicas. Aquí yo lo puse. Personas de Santa Marta con gran identidad caribeña que desean consumir productos naturales, refrescantes, originales y de fácil portabilidad. ¿Ok?
Es decir, que lo pueden llevar de forma fácil. ¿Qué le ofrezco a ese segmento de clientes? Perdón, a esas personas. Es lo que sigue, la propuesta de valor. Ustedes escriban entonces en el segmento de cliente exactamente quién es su segmento de cliente. Luego vamos a especificar cuál es la propuesta de valor que le estamos ofreciendo a estas personas. Aquí nosotros colocamos, refleja tus momentos evocando a tus raíces, prueba las delicias de la zona del Caribe, del Caribe hechas en un bol. Es decir, te estoy diciendo, mira, la zona del Caribe te la voy a entregar en un boli, que es sabor. Eso tiene representatividad cultural. Y miren que aquí yo no sé, que la realmente porque para mí, en ese orden de ideas, lo crucialmente importante es hablar de la zona caribeña a las personas, ¿no? Ahora, también puedo haber dicho algo como que lleva siempre el Caribe en tu boca, algo por el estilo, sin necesidad de tener que viajar a él, algo así. Prueba las delicias de las distintas zonas del Caribe hechas en un bol. Y agarro lo mismo, en la propuesta de valor voy y escribo y lo pongo ahí. Ahí voy con mi modelo de negocio ya avanzado. Ya tengo mi segmento y mi propuesta de valor. Vamos a los canales. Yo voy a decir que mis canales van a ser redes sociales con venta directa, domicilios e influencias. Es decir, mi propuesta de valor la vamos a poner en redes sociales o influenciadores. Voy a vender de forma directa y voy a entregar también a domicilio. Aquí como describimos cómo la empresa se comunica o lleva a su segmento de clientes su propuesta de valor. Y voy y hago lo mismo. Pero entonces lo escribo en los canales que voy a tener. RRSS significa redes sociales, venta directa, domicilios y influencers. Es súper sencillo. No es profundo, no hay que escribir tanta cosa. Aquí es el diálogo de cómo entendemos el modelo. Vamos con el relacionamiento con el cliente y aquí voy a decir que vamos a tener atención personalizada. Vamos a tener promos en días de conmemoración de las ciudades del Caribe y bonos de descuento y comunidades. Esto que estoy diciendo yo acá, que mi forma de tener muchas personas en mi segmento de cliente es poniendo, teniendo influenciadores, ¿no? Pero poniendo promociones en días de conmemoración de las ciudades. Por ejemplo, el 29 de julio en Santa Marta, que lo que hacemos el boli de Cayeye, que estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Pero hacemos también el boli de Frichi el día de la conmemoración del especial de La Guajira, y así. Estoy diciendo cualquier cosa, estoy diciendo cualquier tipo de boli, pero supongamos que son bolis decorosos, entonces toda la costa y así. Voy y hago lo mismo. Coloco de forma específica en el segmento de cliente cómo voy a relacionarme con el segmento de cliente. Esto simplemente, señores, es para que ustedes tengan el bosqueo de su modelo de negocio y que a partir de aquí vamos a ayudar a evolucionar. Vamos con las fuentes de ingresos y yo voy a decir que voy a vender una unidad de un boli más un topping de sabor. Eso es lo que yo voy a vender. Y vamos a tener ventas de cava de 5 litros con paquetes de 8 bolis más 3 toppings. Y venta de cava de 10 litros con paquete de 14 bolis más 6 toppings. Ya, sencillo. Un boli de yuca con queso con un topping de suero. Genial, ¿no? Suena interesante. Quiero decir, estoy poniendo ejemplos que la gente dirá, un boli así, ya los he probado y son súper buenos, señores. Se los recomiendo. Y finalmente hacemos lo mismo, colocamos allá y ya sé que cómo estoy vendiendo, ¿no? Que quede claro también. Vamos con el siguiente elemento que son las actividades claves. Y aquí en las actividades claves yo voy a hacerles un ejemplo. Tanto que qué tan rápido estamos, qué poniendo ustedes qué tan rápido están captando lo que pasa alrededor. Es una palabra profesional. Si no lograste leer esto, eres un lector promedio. Para cuando esta palabra, entonces, yo te leer esto es un lector avanzado. Muy bien, estamos muy avanzados. Y esta palabra ya va. Oye, lo logré. Soy un culo de Cali. Bueno, no que lo logré, pero me escopé. Aquí estoy un poco tallado. ¿Entiendes? Más que intenté, no lo logré. Bueno, pues soy un robado. ¿Por qué es importante esto, señores? ¿Por qué se los puse? Porque aquí es importante que entendamos algo. La capacidad a veces de nosotros entender lo que está ocurriendo puede pasar de forma muy rápida y prestarle atención o ponernos en el ejercicio de pensar todo el tiempo cómo hace que mi negocio funcione mejor o tenga mejores ingresos es lo que permite que el modelo de negocio evolucione. ¿Eh?
Las actividades claves. Yo aquí coloqué unas que para mí son crucialmente importantes. Comprar la materia prima es importante porque si compro mala materia prima, pues me va mal. La producción, necesariamente importante. Hacer el branding, eso quiere decir hacer el mercadeo, hacer una buena marca, una buena gestión, es importantísimo también. La refrigeración, el marketing y la publicidad y el transporte. Son los elementos que son crucialmente importantes. Y aquí es donde debo identificar cuál para mí es más complejo de ejecutar. ¿Por qué? Porque el siguiente elemento son los recursos claves y vamos a entender por qué. Colocamos de igual forma entonces la actividad clave, pero son actividades clave. Y vamos al siguiente elemento que es cuáles son mis recursos clave. Mis recursos clave son la mano de obra, la materia prima y los equipos para la preparación y refrigeración, las cavas y elementos de embalaje, el marketplace y el domicilio. El marketplace es una página web que yo tengo mis bolis para la venta o inclusive puede ser, ¿por qué no?, una red social. No tiene que ser necesariamente una página web tampoco, ¿no? Pero también las puedo poner en un marketplace como Rappi, ¿no? Ahora, la pregunta que yo hago aquí es, ¿cuál de estos elementos o cuál de estos elementos para mí es más complejo hoy lograr? Supongamos que yo no tengo domicilio, así que para mí lo más complejo va a ser el domiciliario, ¿no? En ese orden de ideas, aquí lo crucialmente importante es conseguir a alguien que haga domicilios, una empresa que haga domicilios, aliarme con ellos para que ellos me hagan los pedidos o las entregas recurrentes. O por ejemplo, de pronto la mano de obra, de pronto aliarme con personas que sepan hacer bolis bien y proponerles el servicio y que ellos pongan la mano de obra por un tiempo y yo el resto de acciones para que en el futuro podamos los dos tener ganancias de las mismas. Y ahí es donde viene el siguiente punto, que son los aliados claves, ¿no? Y en los aliados claves, yo voy a colocar red de domiciliarios, influenciadores, tienda de ropa tropical, restaurantes y bares con entidades tropicales. Ve, me llama la atención, ¿por qué no? Ir a una red de domiciliarios para que me hagan los domicilios, influenciadores que de pronto quieran conmigo también ir a ganancia, tiendas de ropa tropical, eso significa que en esa tienda puedo poner yo una neverita donde vendan los bolis del Caribe y chévere que si compraste una camiseta, pues te ganes un boli o tengas un descuento de un boli. Y los restaurantes y bares con identidad tropical también, porque puede ser algo que se va como postre. Voy y pego mis actividades claves. Y finalmente, vamos al punto número 8 donde yo digo, ok, ¿cuáles son mis gastos? Mi estructura de costos y gastos. Y aquí lo que vamos a trabajar puntualmente son, cuáles son mis costos. Esos son costos de producción, materia prima, más mano de obra, gasto de producción y gasto de venta. Los puse así en enunciados, pero porque quiero hacer profundidad en ese elemento. Y tengo mi modelo de negocio montado. Ya, sencillo. Lo monté y debe montarlo. Lo que va a pasar luego es cómo logro que este modelo de negocio evolucione para otro nivel y lo voy actualizando con el tiempo. ¿Y cómo? Siguiendo los pasos que les di anteriormente. Bien, preguntas hasta aquí. Yo espero que existan y que las pongan todas en el cuadro de comentarios para que nosotros podamos ir respondiéndolas una a una. Ahora bien, me falta la última parte, que es la estructura de costos y por qué para mí es importante. Nosotros en nuestra investigación hemos encontrado que el principal problema que tienen la mayor cantidad de emprendedores es que no saben gestionar bien sus finanzas porque ni siquiera saben establecer bien el precio. Y aquí voy a explicarles cómo hacer un establecimiento de precio de forma rápida, entendiendo nuestros costos y gastos. Es importante que ustedes entiendan que cualquier proceso de emprendimiento y de empresa, nosotros tenemos que tener tres momentos clave muy bien mapeados. Estos son la financiación, es decir, cómo consigo dinero. Luego, ese dinero, cómo lo pongo a invertir, cómo lo invierto, en qué lo invierto y cómo lo invierto. Y finalmente, yo cómo manejo esa inversión, ¿no? Y cómo hago análisis de esa operación. En ese proceso, nosotros tenemos que hacer una pregunta, es que ustedes tienen claro cuál es la diferencia entre un costo y un gasto. La gente se enreda un montón. Primero, porque un costo realmente es aquello que yo puedo medir financieramente hablando. Es decir, que cuando yo invierta un dinero, yo sepa exactamente cuándo y cuánto va a regresar de ese dinero que yo invertí. En cambio, en un gasto, no lo puedo medir. O digamos, medirlo es mucho más tedioso. Entonces, son esos elementos en donde yo, la medición se me hace más compleja porque no sé exactamente ni cuándo el dinero va a regresar, pero sé que va a regresar. En ese orden de ideas, los costos también podemos decir que son compras o pagos relacionados con la fabricación del producto y los gastos son compras o pagos para las actividades de administración o venta del producto. Vamos a poner el ejemplo de la señora María que va a hacer los bolis, ¿no? Entonces ella quiere preparar bolis de coco, que son su especialidad para venderlos y esto se recomienda y por recomendación de sus hijos le dicen, mamá, haga por favor una estructura de costos. Para esto, para empezar para estar seguro del proceso,
lo que vamos a hacer nosotros es tomar papel y lápiz y comenzar a hacer una teoría de costo para hacer 50 bolis. Cada vez que María hace bolis, hace 50 bolis. En ese orden de ideas, nosotros vamos a trabajar con este ejemplo. Lo primero es que vamos primero a comprar o a establecer cuáles son los productos o los costos. Aquí necesitamos en principio el coco, necesitamos la leche, necesitamos el azúcar, necesitamos agüita, que el agua es necesaria, necesitamos las bolsitas de los bolis, necesitamos entonces la mano de obra para hacer la preparación, ¿cierto? Y aquí vamos a hacer una tabla con unas variables muy puntuales y es el nombre del costo, la unidad, la cantidad de cosas que se van a utilizar con base en esa unidad, el costo de unitario de la cantidad y el total. Vamos a comprar cocos y los cocos son unidad de medida, son unidad porque son número de cocos. ¿Cuántos cocos necesitamos? Tres cocos. ¿Cuánto es el costo unitario? 2.500 pesos por coco y tenemos un total de 7.500 pesos. Eso quiere decir, multipliqué básicamente la cantidad por el costo unitario y eso me da el total. Hacemos lo propio con la leche, con el azúcar, con el agua y con la bolsita de boli y la mano de obra. Si se dan cuenta, todos tienen, la mayoría tienen una unidad distinta. En los cocos son unidades, en la leche son litros, en el azúcar son kilos, en el agua son litros, en la bolsita son paquetes y en la mano de obra son horas. Aquí está el costo entero de cada uno y el total. Eso nos da un total de 32.700 pesos. Son los costos de producción. Vamos al otro elemento que son los gastos. Esos gastos que no necesariamente están relacionados con el producto, es decir, el cliente no se lleva el producto, no se lleva estos elementos. Estamos hablando del uso de la licuadora, la refrigeración y la energía eléctrica. Aire, porque de Caribe somos todos. Y estos cuatro elementos se conjugan también en un gasto menos variables, vamos a poner gasto de electricidad. Como yo no voy a agarrar el recibo y voy a ver cuánto kWh me gasté por cada vez que usé la nevera o usé la licuadora, entonces yo voy a decir que la unidad va a ser vez producida. Es decir, las veces que yo produzca, yo voy a pagar o voy a poner un dinero para cubrir esos gastos. En ese orden de idea, energía eléctrica, cada vez que yo lo utilice, voy a pagar 2.500 pesos. Es decir, utilicé la licuadora y utilicé la nevera, entonces pago 2.500 pesos por la energía eléctrica que usé en ese orden de ideas. La refrigeración, es decir, usar el refrigerador como tal, pues la refrigeración o la nevera tienen una depreciación, se deprecian. Entonces, cada vez que yo utilice la nevera, que puede ser por 24 horas, por ejemplo, pagaré 3.000 pesos. Eso quiere decir que son 3.000 pesos y la licuadora la usé dos veces, porque la licuadora son 50 bolis, me tocó licuar dos veces, por poner un ejemplo, y me dio 6.000 pesos. Un total de 11.500 pesos en gasto. Señores, estas son suposiciones. Esto es de mentira, esto no es verdad, ¿eh? Y vamos, hicimos los bolis. Mamadora, María hizo su boli, los metió y vamos entonces a ver cuánto es el costo por cada boli. El costo por cada boli, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Esto también es lo que se llama costeo. Voy a tomar el costo total, que son los 32.700 pesos, más el total gastos, que son 11.500 pesos, y eso lo voy a sumar. Esas dos cosas, cuando las agarro y las sumo, me va a dar un total de costos y gastos, que son 44.200 pesos. ¿Cierto? Hasta aquí estamos claros en cuáles son mis costos y gastos. Sin embargo, ahora la pregunta es, ¿tú cuánto vas a ganar? Esa es la pregunta, ¿eh? ¿Cuánto tú vas a ganar? Y para que tú me digas cuánto vas a ganar, es importante que tú multipliques este valor por el porcentaje que te quieres ganar. En ese orden de ideas, nosotros tomamos un margen de utilidad del 30%. ¿Eso qué quiere decir? Tomamos el total de costos y gastos y lo multiplicamos por 30 y eso me dio 13.260 pesos. Sumo estos dos elementos y me dio un total de 557.460 pesos y posteriormente lo que voy a hacer es que tomo ese valor y lo voy a dividir entre el número de goles que hicimos, que fueron 50. Eso me da un total del precio por unidad de 1.149 pesos. Eso es el precio que hay que vender el bullying. Ese es el precio del bullying. Posteriormente, para mantener, ustedes pueden cambiar el margen de utilidad, subirlo o bajarlo. Nuestra recomendación es que siempre lo mantengamos más o menos en el 30% para que el precio suba o baje. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿pero cuántos bolis yo mínimamente debo vender para no tener pérdida? Lo que vamos a hacer es que tomamos el total de costos y gastos y lo vamos a dividir por el valor del precio del boli, que son 1.149 pesos, y eso me va a dar un total a mí de 38 unidades. Eso quiere decir, de las 50 unidades que tengo, yo mínimamente debo vender 38 para así no tener pérdidas. Tampoco ganancias, pero tampoco pérdidas. ¿Ok? Y señores,
hemos finalizado este proceso. Entonces, explicación del modelo de negocio. Como le dije anteriormente, esto realmente es un proceso muy básico, donde nosotros lo que estamos haciendo es entregándole una herramienta a ustedes para que puedan darle más claridad a cómo ustedes hoy su negocio lo tienen configurado y sobre todo que nos permita que ustedes tengan su modelo, lo pueden descargar aquí también, está editable para que ustedes simplemente le coloquen o construyan su modelo y posterior a eso hagan el test y puedan entonces ganarse ese certificado que les estamos obsequiando hoy, donde dice que ustedes han tenido este curso. Muy bien, esto es un soporte, un apoyo al proceso que estamos desarrollando puntualmente con Acelera 500 más. Y cualquier duda que tengan, preguntan, ya saben que la pueden consultar directamente en el cuadro de preguntas y ha sido todo. Hasta luego.